Si bien ya tenemos una ley de protección para los humedales urbanos, aún no tenemos algo que nos permita proteger todos los humedales del país. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque los humedales nos prestan muchos servicios ecosistémicos. Ahí habitan ciertas especies que no pueden hacerlo en otros lugares, anidan. Son ecosistemas complejos que son capaces de absorber una cantidad de agua enorme. Son estratégicos los humedales que están en la costa, por ejemplo, para la prevención de tsunamis. Revisábamos el otro día distintas iniciativas que hay alrededor del mundo para restaurar humedales que antes permitían justamente aminorar el impacto, por ejemplo, de los ciclones en el hemisferio norte. Los humedales son clave y los conocemos pocos. Aún menos conocemos las famosas turberas, que son otro tipo de humedales. Hoy queremos hacer un foco sobre ellas. ¿Por qué son relevantes? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué beneficios traen a la durísima lucha que estamos llevando frente al cambio climático? Se lo contamos hoy y para eso les damos la bienvenida a todos a Desafío Tierra. Los ecosistemas son como engranajes perfectos. Cuando hay una pieza que falta, no funciona. Y cuando hay una pieza que sobra, tampoco funciona. Ese es el caso de las que llamamos especies introducidas. Y hoy queremos hablar de los castores. Son efectivamente una especie introducida que causa enormes daños en los ecosistemas, particularmente de la Patagonia. Como no tienen un depredador, como sí lo tienen en su lugar de origen, se reproducen sin límites. Y para conversar de esto, sobre esta situación, cómo se está implementando y qué podemos hacer, es que hoy queremos tomar contacto con nuestra entrevistada. Ella pertenece a la organización Wildlife Conservation Society. Estamos con Melissa Carmody, coordinadora del Parque Caruquinca. Melissa, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. Quisiera partir con un poco de historia, ¿verdad? ¿Cuándo introdujimos los castores en la Patagonia y por qué? Bueno, el año 1946 se introdujeron 20 parejas de castor en el lado argentino del lago Fañano, que es un lago binacional, en la isla de Tierra del Fuego, con el objetivo de fomentar la industria peletera en Argentina. Entonces fue la armada de ese país quien los introdujo y los trajeron en avión y los liberaron, como te decía, en las costas del lago Fañano. Y desde ahí en adelante es que se han reproducido sin parar y avanzado en su rango de distribución hasta llegar aquí al continente, ya en la península de Brunswick, en la región de Magallanes. ¿De dónde vienen esos castores? Son originarios de Canadá, de Norteamérica. Y en ese sentido, ¿qué es lo que sí hay en Canadá que no hay en la Patagonia chilena? Bueno, dos cosas principales. Lo primero son los depredadores, que permiten que las especies tengan poblaciones que permitan el desarrollo equilibrado, digamos, de los ecosistemas, y en este sentido depredadores como el oso, el lobo, que permiten que los castores no tengan un impacto arrasador como que tienen acá. Y lo otro que hay allá que no hay acá son los bosques, que tienen una forma de reproducirse que permite tener este depredador, esta especie que no afecta su crecimiento posterior al impacto. Digamos, los bosques allá pueden reproducirse de los tocones de los árboles que los castores cortan, y una vez que las áreas son inundadas, estos árboles igual pueden rebrotar. Y eso no pasa acá en la Patagonia porque se inundan los bosques aquí de Notofagus principalmente, se reproducen por semillas y los bancos de semillas en el suelo se inundan y no pueden regenerarse de forma natural. ¿Cuál es el problema con esta deforestación que producen los castores? Lo planteo porque entendemos más o menos el problema que produce la otra deforestación, ¿verdad? O sea, cuando el suelo se va degradando, pierde su capacidad de absorción y de contención, en este caso del agua. No sé si funciona de la misma manera. Bueno, lo que hacen los castores principalmente es transformar los sistemas de río o de cursos de agua en ecosistemas de lagunas, donde el agua está estancada. Y esto, por un lado, lo hacen cortando los árboles, entonces tenemos el efecto directo de la tala, y por otro lado, se represan estos cursos de agua generando una inundación alrededor y los árboles se mueren inundados. Por lo tanto, hay un efecto no solo por la pérdida de la biomasa boscosa, sino también la inundación de los suelos hace que todos los intercambios gaseosos, los ciclos de los nutrientes, los ciclos hidrológicos, todo se ve alterado, digamos, son impactos desde nivel del ciclo de nutrientes hasta escala de paisaje.
Ahora, ¿cuál es la solución para este tipo de problemas? Porque partimos con una población de 20 parejas y hoy día estamos en miles, ¿verdad? Estamos en ¿Qué se alrededor hace de hoy día? 100.000. Claro, alrededor de 100.000 individuos de castor hay en todo su rango de distribución actual, y lo que se hace es hacer un control en lugares muy específicos. Esta es una especie que, como es una especie exótica invasora, la manera de controlarlo es a través de trampas letales, digamos, y la erradicación, el control es con miras a la erradicación. Eventualmente lo que nos gustaría es que la especie fuese erradicada, con el objetivo de restaurar los ecosistemas nativos. Ya, entonces, actualmente existen iniciativas en Argentina y en Chile para erradicar en ciertos lugares puntuales, porque el costo de la erradicación es muy alto. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, lo que se está haciendo ahora es hacer este control en lugares puntuales donde se afecta infraestructura, áreas ganaderas, áreas de interés turístico, pero lo ideal sería poder hacer este control a una escala más amplia, para finalmente lograr la erradicación de la especie, porque la especie sigue avanzando hacia el norte. Es terrible, pero la única forma de hacerlo es efectivamente matar a los castores. Sí, efectivamente, la forma es la erradicación. Así se hace en todo el mundo, en realidad, con las especies exóticas invasoras que tienen un impacto muy grande, y hay que pensarlo desde el punto de vista de la restauración de los ecosistemas nativos. Nosotros no estamos matando castores por matar. Simplemente lo que estamos tratando de hacer, o no simplemente, pero estamos tratando de restaurar los ecosistemas nativos, porque el impacto que tiene el castor es de una envergadura tremenda, sobre todo en el contexto de cambio climático en el que nos situamos ahora, donde los bosques y las turberas impactadas por castor almacenan grandes cantidades de carbono y son parte de las soluciones basadas en naturaleza para la adaptación al cambio climático. Entonces, es importante también ponerlo en ese contexto. Ahora, probablemente es muy tonto lo que digo, pero lo voy a decir igual. ¿No sirve más traer lobos, por ejemplo? No, porque ahí está generando un problema adicional. Ya hay experiencias, tanto en Chile como en el mundo, de que tratar de solucionar el problema de una especie invasora trayendo otra especie invasora solo te va a acarrear nuevos problemas. Pasó aquí en Tierra del Fuego, donde se introdujeron los conejos, después quedó la embarrada con los conejos y se introdujo el zorro chilla. Exacto, y ahora el zorro chilla. Y los zorros se están comiendo a los pingüinos. Sí, ha desplazado al zorro fueguino. Entonces es lo mismo. O sea, no es la solución seguir introduciendo especies exóticas, porque solamente vas a seguir alterando el equilibrio ecológico de los ecosistemas. Lo que hay que hacer aquí es erradicar el castor. Ahora, tú trabajas específicamente en el Parque Caruquinca. ¿Cuáles son las particularidades de este parque que es proteger en términos ecosistémicos? Alberga una extensión de casi 300.000 hectáreas. Un tercio del parque son bosques subantárticos no intervenidos, son las mayores masas de bosque subantártico continuos a esta latitud. Lo mismo con los humedales de turbera, casi 70.000 hectáreas de turbera, y por lo tanto el rol del parque tiene un valor por su valor intrínseco, por la biodiversidad que alberga, pero también por el rol en la mitigación al cambio climático, y por ser una de las pocas áreas silvestres que van quedando en el mundo con poca intervención humana. Bueno, está el castor, que tiene un impacto en el 90% de las cuencas del parque, alrededor de esa es la cifra, pero sí es un área que está bien conservada, es un área de administración privada y que tiene un objetivo de conservación a perpetuidad. Ahora, tú hablas del bosque subantártico. Me gustaría como conocer cuál es la particularidad de ese bosque, y entiendo que este bosque es muy único en el mundo, ¿no? O sea, los bosques subantárticos son estos bosques que están, digamos, bien al sur del continente americano. Son bosques principalmente de Nothofagus, y son bosques que son únicos en el sentido de que son bosques que no están casi fragmentados, que son bosques continuos, grandes masas de bosque. Y también lo interesante es que estos bosques compartimos características con los bosques de Nothofagus de todos los que están cercanos a esta latitud, como por ejemplo en Nueva Zelanda. Sí, pero esa es una de las grandes particularidades. Bueno, también el rol que cumplen a nivel ecosistémico por el carbono contenido, por la regulación del ciclo del agua y el aire puro que se respira también en esta latitud.
Junto con los castores, ¿qué otro tipo de amenaza tiene en particular el ecosistema de turberas? Que es un tipo de humedal muy poco conocido por las personas, pero que tienen como superpoderes, ¿no? Sí, está buena esa definición. Bueno, las turberas son humedales, cubren el 3% alrededor de la superficie de la Tierra, pero almacenan casi el doble del carbono que almacenan los bosques. Y una de las grandes amenazas, al menos en Chile, que tienen las turberas, aparte de su desconocimiento, es que la turba, que es la capa que está en el subsuelo, digamos, debajo de la capa superficial o la capa vegetal viva, la turba, que es una materia orgánica en semidescomposición, es un material concesible, está considerada como un mineral, por lo tanto cualquiera puede pedir una concesión y extraer la turba, ¿ya? Y está entonces bajo el código minero, y por lo tanto eso lo hace una tremenda amenaza, porque por más que tú puedas ser el dueño de la tierra superficial, cualquiera puede llegar y extraer esta turba. ¿Y por qué la gente extrae turba? Bueno, porque es como para la industria hortícola, de la horticultura, como sustrato para crecer otras plantas, eso principalmente. También, bueno, un buen combustible y para hacer, no sé, pañales sustentables, aunque parece que eso nunca fue muy promisorio, pero claro, es como materia vegetal sostenible que se usa para otras cosas. Así la apodan como sostenible. Lo pregunto porque si no es tan particular, si no es tan única, ¿será posible sacarla en el fondo de los materiales concesibles? ¿Qué iniciativas existen en materia en ese sentido para dejar de poner el estímulo donde no tiene que ir? Bueno, actualmente la turbera como un ecosistema en su conjunto, la turba y la capa vegetal, no están considerados como un solo ecosistema, sino que están regulados de dos formas distintas. Está regulada la extracción del sphagnum, que es el musgo que está en la parte superficial, y está, por otro lado, la turba, que es un material, un mineral. ¿Ya? Entonces, existe ahora en Chile una hoja de ruta para la conservación de las turberas de Chile, que lideró el Ministerio del Medio Ambiente y que apoyamos desde WCS también en su ejecución. También se incluyeron en las contribuciones nacionales determinadas las turberas como ecosistema clave para la mitigación del cambio climático, y todos esos son pasitos que van ayudando, digamos, a tener una visión para ir justamente conservando estos humedales y poniendo el acento en aquellas amenazas que son tan grandes y donde deberían ir saliendo, digamos, o ir eliminándose estos incentivos o estas, claro, acciones como la concesión del mineral del radar, digamos. La idea es que esto ya no suceda en el futuro, y esta hoja de ruta en realidad de las turberas de Chile va a empujar en esa dirección. Melissa, te quiero agradecer por este contacto con Desafío Tierra y estaremos pendientes de cómo evolucionen estos temas tan complicados en el futuro. Muchas gracias. Ya, gracias a ustedes. Chao. Son difíciles estas soluciones tan radicales en torno a las especies introducidas, pero en términos concretos, si uno calculara la pérdida de patrimonio, no solo de belleza, ecológico, biodiversidad, sino en términos productivos, cuántos servicios ecosistémicos perdemos cuando degradamos un ecosistema, podríamos ver que es un muy mal negocio traer estas especies y esparcirlas en ciertos terrenos prístinos como es la Patagonia. Vamos a una pausa y venimos con más. Más del 40% de la vegetación nativa de nuestro país está en riesgo si es que no logramos controlar y bajar nuestras emisiones de CO2. Un académico chileno elaboró un mapa junto a otros científicos del mundo demarcando aquellas zonas de mayor preocupación. ¿Qué está en riesgo y dónde? Se lo contamos aquí en el siguiente informe. Paisajes como estos de la zona central, del sur y el norte de nuestro país estarían en grave peligro. Más del 40% de la vegetación nativa chilena podría desaparecer en las próximas décadas de no cambiar el rumbo. Así lo determinó una investigación de un académico chileno en colaboración con expertos del mundo. Al aumentar la temperatura y disminuir las precipitaciones en el país, las condiciones con las que históricamente esta vegetación ha
se ha crecido, no van a estar. El mapa es elocuente y evidencia que de continuar con nuestro nivel de emisiones de CO2 a 2060 y 2080, la vegetación sana, en azul, podría pasar a colores rojos o negros según su nivel de peligro. Las más afectadas son especies emblemáticas y milenarias. En general, las araucarias, los alerces van a estar también mayor afectadas porque también su rango de distribución es bien acotado. El bosque esclerófilo, por ejemplo, el que está en las zonas colindantes a Santiago, también es parte. A la crisis climática hay que sumar otros factores como la sobreexplotación de recursos naturales, la falta de agua, la contaminación y los cambios de uso de suelo. Sea para edificación, para construcciones, para cultivos, incendios. También hay un impacto fuerte en la fauna nativa producto del deterioro de la condición de salud del bosque. Pero la investigación también dio una luz de esperanza. Algunas zonas acotadas de los Andes centrales, la Patagonia y algunas áreas costeras podrían ser verdaderos oasis climáticos para la vegetación nativa. Allí hay que reforzar la protección. Si tenemos suerte, se va a perder un conjunto restringido de especies que interactúan con ella, y en los casos más dramáticos se pierde una gran fracción de la especie de componentes de la comunidad. La urgencia es evidente para la ciencia, pero ahora es el tiempo de las políticas públicas y también de los aportes individuales. Los expertos llaman a cuidar los desechos y minimizar nuestra huella de carbono. De eso depende mantener estas postales en el futuro. El reino fungi es sorprendente y realiza tareas vitales como descomponer la materia orgánica, pero además los hongos son capaces de limpiar los océanos en el caso de derrames de petróleo. ¿Cómo? Acá se lo contamos, pues. Cuando el hombre contamina ecosistemas, ocurren una serie de procesos que buscan restablecer el equilibrio. La biorremediación es el tratamiento que utiliza organismos vivos para absorber, degradar o transformar los contaminantes y retirarlos, inactivarlos o atenuar su efecto en el suelo, el agua o el aire. Los microorganismos son un claro ejemplo de este proceso, pero los hongos también tienen la capacidad de tratar y recuperar sistemas contaminados. A diferencia de las técnicas realizadas por las bacterias, los integrantes del reino fungi cuentan con un metabolismo más evolucionado que les permite degradar los hidrocarburos de mayor peso molecular. En el caso de un derrame de petróleo, los hongos descomponen la estructura de los hidrocarburos y convierten sus residuos en alimento para las bacterias presentes en el ecosistema marino. En el ciclo de la vida, el reino fungi, compuesto por organismos eucariotas, entre los que se encuentran los mohos, las levaduras y las setas, juegan un rol fundamental al momento de descomponer la materia orgánica, todo mediante el fascinante proceso de la biorremediación. Tenemos que cuidar el planeta para dejar un mejor escenario ecológico para nuestros hijos. Más o menos, ¿cuántas veces has escuchado este tipo de declaraciones? Millones, ¿verdad? El problema es que los adultos, los tomadores de decisiones, los gobiernos, no hemos sido capaces de convertir esta declaración en realidad. Y las nuevas generaciones lo saben, están cansadas, pero comprenden que el futuro va a ser complejo. Quisimos hablar con ellos, conocer mejor cómo se sienten, cuáles son sus esperanzas, cuáles son sus miedos. Y se lo mostramos en el siguiente informe. Esto era Paine. Así está hoy. Y es que tanto Luciano como su mamá han vivido en una ciudad muy distinta. Mi mamá, mi papá, mis tías, mis tíos, mis abuelos, siempre que venían para este lugar me contaban que esto estaba hasta acá de agua y la verdad es que es algo súper impactante porque si uno se da cuenta, esto es como que casi fuera una piscina larga. Ni siquiera eso, en realidad, hasta una piscina es más larga que esto. Yo le estoy mostrando este río, este tipo de río a mi hijo, en donde el consorte se puede mojar las piernas. Imagínate qué tipo de río le va a poder mostrar él a sus hijos. Un futuro incierto y en que escenarios como estos han generado reacciones. Yo me he dedicado a luchar por el medio ambiente. Si le pone empeño y si le pone corazón a algo, va a lograr cualquier cosa. Y eso es como cuando dicen persigue tus sueños, en este caso sería como nunca te dejes caer por la lucha.
Un estudio publicado en la revista Science reveló que las niñas y niños nacidos en 2020 soportarán un promedio de 30 olas de calor extremas en su vida, incluso si los países cumplen sus compromisos actuales de reducir las emisiones de carbono en el futuro. Eso es 7 veces más olas de calor que alguien nacido en 1960. Hoy día pensar en su futuro también es causa de angustia, ¿no? Y me parece que uno de los problemas que tenemos hoy día también con salud mental es la ecoansiedad. Y eso se relaciona precisamente con mirar el futuro y ver que ese futuro no es como ellos habrían soñado que fueran. Pero hay niños y niñas que ya viven las consecuencias del cambio climático. A veces quiero tomar agua, pero no hay y eso es frustrante. Valentina es de Quilapilún, donde vive con 57 litros de agua diaria, lo que se aleja considerablemente de los 172 litros que consume diariamente cada chileno. La gente le gusta gastar agua y no piensan en otras personas que no tienen acceso a eso. Si seguimos así, en 2050 la situación será más extrema. Los veranos podrían durar 4 meses y la extinción de algunos alimentos, como el chocolate, el café, el plátano y la palta. Situaciones como estas generarán la migración de miles de personas. Es por esta imagen del futuro que a los jóvenes se les ha denominado generaciones de sacrificio. No podemos dejar que la gente con poder decida qué es posible y qué no. La esperanza no es pasiva. Y esta realidad también está acá. Espero que las zonas de sacrificio dejen de existir y que se tomen en cuenta realmente las opiniones de nuestra gente. Se tienen que hacer transformaciones profundas dentro de las zonas de sacrificio. Todo niño, niña, adolescente que vive en Chile tiene derecho no solo a la salud, sino también derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Porque el futuro del planeta está en ellos. Quizás yo no me sepa la raíz cuadrada de cualquier cosa, de cualquier número, de un manjar, pero en realidad puede que en muchos temas nosotros los niños seamos mucho más inteligentes que los adultos. El mundo que conocieron sus padres no se parece al que deberán enfrentar en el futuro, pero ellos y ellas no se resignan a vivir sin esperanza. No quieren ser la generación del sacrificio. Termina este capítulo de Desafío Tierra. Como siempre, los invitamos a mantenerse conectados con nosotros a través de todas nuestras plataformas. Si todavía no nos sigue en Twitter, en Instagram, en Facebook, esta es su oportunidad. Y si no, si se quiere encontrar a la antigua, teclee www.desafiotierra.com y va a encontrar todas nuestras coberturas en materia medioambiental. Comuníquese y cuéntenos cuáles son sus necesidades y nosotros lo esperamos aquí para un siguiente capítulo de Desafío Tierra. Desafío Tierra fue presentado por... Descubre el nuevo sistema Ver Todo en Expreso.